¿Sabías esto? Ganar la lotería debería resolver tus problemas, no crear una telenovela de 3 temporadas. 1. El hombre que construyó una mansión y terminó solo con gallinas. Después de ganar 15 millones de dólares, un granjero de Kansas decidió construir la casa más grande del condado, con piscina, jacuzzi y un teatro para 50 personas. Pero olvidó un detalle: no tenía amigos. Su esposa se fue después de que él compró un jacuzzi en forma de dólar, y su familia lo evitaba por miedo a que les pidiera ideas de inversión. Finalmente, empezó a organizar fiestas donde solo asistían sus gallinas. Les daba champán, las vestía con collares de perlas y les hablaba de negocios. En su defensa, decía que eran menos interesadas que los humanos. Terminó declarando bancarrota y viviendo en el gallinero, que irónicamente fue la parte más resistente de toda su mansión. 2. La mujer que demandó a la lotería por arruinarle la vida. En 2010, una mujer canadiense ganó 10 millones de dólares y, según sus propias palabras, su vida se convirtió en un infierno con Wi-Fi. Su exmarido regresó diciendo que solo quería hablar. Sus primos aparecieron con planes de negocios tan absurdos como una app para abrazos digitales, y su jefe la despidió por exceso de felicidad. Para escapar del acoso, se mudó a una isla privada, pero contrató a un jardinero que resultó ser un periodista disfrazado. En un giro digno de Netflix, ella terminó demandando a la lotería alegando negligencia emocional. Perdió el caso, claro, pero ganó algo más valioso: la fama de ser la primera persona que intentó devolver la felicidad con un recibo. 3. El tipo que se compró un Lamborghini y un boleto de autobús. Un joven de 22 años en España ganó 6 millones de euros y decidió que lo primero que necesitaba era un Lamborghini amarillo, aunque no sabía conducir. A los 3 días chocó contra una gasolinera al intentar aprender mirando tutoriales en YouTube. El seguro no cubrió el daño porque el coche no tenía matrícula ni licencia de circulación, así que volvió al transporte público, con su traje de Gucci y su ego destrozado. Cada día viajaba en autobús con una gorra que decía «ganador». Cuando los pasajeros le preguntaban qué había hecho con el dinero, respondía: «Invertí en experiencia». Técnicamente, no mentía. Aprendió a manejar y a perder como un verdadero profesional. 4. El millonario que convirtió su jardín en un zoológico ilegal. Después de ganar 22 millones de dólares en la lotería, un hombre en Argentina decidió cumplir su sueño de infancia: tener su propio zoológico. Compró una enorme propiedad en las afueras de Buenos Aires y comenzó a llenarla de animales exóticos: un león, 2 camellos, varios monos y, por alguna razón, un pavo real llamado Ricardo. Lo que olvidó fue obtener los permisos. Cuando los vecinos empezaron a escuchar rugidos a las 3 de la mañana, llamaron a las autoridades. La policía encontró al rey del barrio durmiendo con un chimpancé en su cama y alimentando al león con bistecs de primera calidad. Intentó convencerlos de que era un santuario espiritual, pero terminó con una multa gigantesca y sin zoológico. Irónicamente, el único animal que no escapó fue Ricardo, el pavo real, que ahora vive en la estación de policía como mascota oficial. 5. El ganador que quemó su fortuna intentando inventar una pizza inteligente. En 2014, un hombre en Italia ganó 12 millones de euros y juró que no sería otro tonto con dinero. Su idea genial: crear una pizza que pudiera calentarse sola. Invirtió millones en ingenieros, científicos y publicidad con el eslogan «La pizza del futuro. Se calienta con amor y química». El resultado fue un desastre radioactivo. Las cajas explotaban, los ingredientes se derretían y, en una demostración en vivo, una pizza literalmente prendió fuego a una mesa de cristal. La prensa lo llamó el Pizza Apocalipsis. Arruinado, intentó volver a su antigua pizzería, pero el dueño no lo contrató por riesgo de combustión espontánea. Hoy da charlas motivacionales tituladas «Cómo perderlo todo sin aprender nada». 6. La pareja que ganó juntos y se separó antes de cobrar. Un matrimonio británico jugó la lotería cada semana durante 20 años. Finalmente, ganaron 148 millones de libras, pero justo un día antes de recibir el cheque, discutieron porque él olvidó comprar leche. Ella lo dejó, llevándose solo al gato y la mitad del boleto ganador. Pasaron semanas en una guerra fría doméstica hasta que un abogado propuso una división pacífica.
Él se quedó con el dinero, ella con la casa. Pero el destino tenía humor británico. Él invirtió todo en criptomonedas que se desplomaron y ella alquiló la casa a turistas. Hoy vive cómodamente con los ingresos de Airbnb, mientras su ex da entrevistas sobre cómo el amor puede costar millones. 7. El hombre que ganó la lotería y fingió su propia muerte para evitar pagar deudas. En México, un mecánico con enormes deudas decidió fingir su muerte justo después de ganar 10 millones de pesos. Su plan era perfecto: desaparecer, dejar una nota dramática y volver años después como su primo. Todo iba bien hasta que alguien lo reconoció, en un partido de fútbol, usando la misma camiseta del taller con su nombre bordado. Fue arrestado no por fraude, sino por idiotez pública, como dijo el juez entre risas. Perdió la mitad de su fortuna en abogados y la otra mitad en pagar deudas. Ahora da entrevistas en YouTube sobre cómo empezar de cero después de morir mal. 8. La mujer que gastó toda su fortuna en cirugía para parecerse a su perro. Una mujer en California ganó 3 millones de dólares y decidió gastarlos en algo único: convertirse en la versión humana de su chihuahua, Coco. Se sometió a más de 20 cirugías estéticas: orejas puntiagudas, nariz pequeña, incluso un tono de cabello igual al del perro. Se hizo famosa en redes como Coco Humana y vendía selfies con su mascota por $200 cada una. Pero la fama no duró. Cuando su perro murió, intentó adoptar otro igual, pero ninguno tenía su esencia. Hoy vive con 8 chihuahuas nuevos, todos llamados Coco, y asegura que su transformación no fue un error, fue evolución. 9. El ganador que intentó comprar una isla sin saber nadar. Después de ganar 9 millones de euros, un hombre en Portugal decidió que la tierra firme era para los pobres. Compró una pequeña isla frente a la costa pensando que sería el inicio de su imperio tropical. El problema surgió cuando descubrió que la isla no tenía muelle, ni electricidad, ni cobertura móvil. Peor aún, él no sabía nadar. Los pescadores locales tuvieron que rescatarlo 3 veces durante su primera semana, después de que su bote inflable se desinflara en plena marea. Intentó convertir la isla en un resort ecológico, pero sus únicos huéspedes fueron las gaviotas. Después de un año, la vendió por menos de la mitad del precio original, alegando que la civilización no estaba lista para su visión. Hoy vive nuevamente en Lisboa, en un apartamento frente al mar, pero sin acceso al agua. 10. El hombre que compró 27 coches y olvidó dónde los estacionó. Un jubilado alemán ganó la lotería y decidió cumplir su sueño de tener una colección de autos de lujo. Compró 27 vehículos en un mes, desde Ferraris hasta un viejo Volkswagen por nostalgia, pero nunca pensó en dónde guardarlos. Los repartió por distintos estacionamientos de la ciudad y perdió las llaves de varios. Un año después, la policía le notificó que uno de sus coches estaba abandonado en un supermercado. Cuando fue a buscarlo, no recordaba ni cuál era. Terminó vendiendo toda la colección para pagar las multas de estacionamiento. Irónicamente, su medio de transporte actual es una bicicleta eléctrica, porque al menos no necesita GPS para encontrarla. La ganadora que adoptó a 50 gatos porque no confiaba en los bancos. Una mujer en Texas ganó 5 millones de dólares y decidió no depositar ni un centavo. Los bancos son trampas del gobierno, decía. En lugar de eso, compró una vieja granja y la llenó con gatos, asegurando que ellos eran sus guardianes financieros. Les daba nombres como crédito, interés y depósito. Cuando los vecinos se quejaron del ruido, ella respondió que eran sus contadores. Finalmente, las autoridades intervinieron al descubrir que había escondido fajos de dinero dentro de los sacos de arena y debajo de las camas de los gatos. Perdió casi todo cuando un huracán destruyó la granja, pero se negó a lamentarse. Al menos mis gatos nunca me cobraron comisiones. 12. El hombre que perdió su fortuna en un videojuego de granja. Un joven japonés ganó 4 millones de dólares y en lugar de invertirlos, decidió gastarlos en su pasatiempo favorito, un videojuego de simulación agrícola. Compró miles de objetos digitales, desde vacas pixeladas hasta tractores virtuales, convencido de que el futuro está en el metaverso. Incluso contrató un diseñador para crearle un avatar idéntico a él. Cuando los servidores del juego cerraron, perdió todo su progreso y su dinero. Al principio pensó demandar a la empresa, pero luego declaró que la experiencia fue más real que la vida.
Ahora trabaja en una granja de verdad, donde al menos las vacas existen y no necesitan Wi-Fi. 13. El hombre que intentó invertir regalando billetes en la calle en Brasil, un vendedor ambulante que ganó la lotería, decidió convertirse en una especie de filántropo moderno. Caminaba por las calles regalando billetes de 100 reales mientras gritaba: «¡La felicidad es contagiosa!». En 2 semanas había distribuido más de 1 millón de reales y se sentía como un héroe. Pero pronto descubrió que la fama atrae a otro tipo de personas, los falsos amigos. Cuando su dinero se acabó, nadie volvió a buscarlo. Terminó pidiendo trabajo en el mismo mercado donde solía regalar efectivo. «Aprendí que el dinero no da felicidad», dijo, «pero la pobreza tampoco, así que sigo buscando el punto medio». 14. La mujer que organizó su propio reality show con su fortuna. Una exmesera de Miami ganó $8 millones y decidió producir un reality show sobre su nueva vida de millonaria. Lo llamó Rica en un mes. Contrató cámaras, maquilladores y un equipo de guionistas. El primer episodio mostraba su transformación espiritual en un spa de lujo, pero a mitad de la temporada el dinero ya se había ido. El show fue cancelado antes de transmitirse porque no podía pagar la edición. En la última escena grabada aparece diciendo: «No me importa el dinero, solo quiero ser real». Ahora trabaja como influencer de bajo presupuesto, haciendo tutoriales de cómo mantener la calma cuando pierdes millones. 15. El ganador que construyó un castillo, con el presupuesto de un garaje. Un carpintero en Francia ganó 2 millones de euros y decidió construir un castillo medieval en su pueblo natal. Pero en lugar de contratar arquitectos, quiso hacerlo todo él mismo, para ahorrar. Compró materiales baratos, contrató a sus amigos y en 6 meses tenía una estructura que parecía más un parque infantil que una fortaleza. El techo se hundió tras la primera lluvia y las torres se inclinaron tanto que los vecinos lo apodaron el Castillo Pisa. Avergonzado, convirtió el lugar en una atracción turística. El Castillo del Error. Sorprendentemente, ahora gana dinero cobrando entrada. Al final, su proyecto fue un fracaso arquitectónico, pero un éxito comercial. 16. El hombre que perdió todo su premio en billetes del Monopoly. Un joven de 19 años en Chile ganó el equivalente a $3 millones y decidió que los bancos son aburridos. Para practicar educación financiera, compró miles de juegos de mesa de Monopoly y empezó a pagar a sus amigos con los billetes de juguete, convencido de que algún día tendrían valor histórico. Incluso intentó pagar un coche con $200.000 Monopoly. El vendedor lo denunció y su historia se volvió viral. El joven se convirtió en meme nacional y para aprovechar la fama lanzó su propia criptomoneda, Monopol Coin. Duró exactamente 3 días antes de desplomarse. Hoy trabaja dando charlas motivacionales sobre cómo distinguir entre dinero real y papel de colores. Spoiler, aún no está completamente seguro de saber la diferencia. 17. La mujer que construyó una réplica del Titanic en su jardín. Una anciana escocesa ganó 15 millones de libras y decidió que siempre había amado la historia del Titanic, así que mandó construir una réplica a escala completa, en su propio jardín. Contrató ingenieros, decoradores y hasta un director teatral para recrear la experiencia original. Cuando los vecinos se quejaron del ruido, respondió: «No todos los días se hunde un sueño». Gastó casi toda su fortuna antes de que el proyecto terminara en bancarrota. La réplica nunca flotó, ni cabía en el jardín, y terminó convertida en un hostal temático. Los turistas ahora pueden dormir en el barco que nunca navegó, aunque las reseñas dicen que la ducha se inunda como en la versión real. 18. El ganador que se declaró rey de su pueblo natal. En un pequeño pueblo de Ecuador, un exprofesor ganó la lotería y decidió invertir en su coronación simbólica. Compró una capa, una corona dorada y proclamó que su casa era el Palacio Real del barrio. Prometió repartir oro, en realidad monedas de chocolate, y organizó desfiles donde él mismo saludaba desde su balcón. Al principio, los vecinos lo tomaron con humor, pero cuando empezó a imponer impuestos reales para mantener su jardín, el cariño se acabó. Finalmente, el municipio lo obligó a pagar multas por interrumpir el orden público con monarquía imaginaria. Hoy vive tranquilo, sin reino, pero con la corona todavía puesta mientras toma café en su terraza.
19. La pareja que ganó la lotería y adoptó a 34 niños. Una pareja canadiense ganó $25 millones y decidió hacer el bien adoptando niños de todo el mundo. En menos de 2 años habían adoptado 34. Compraron una mansión enorme y contrataron personal, pero pronto se dieron cuenta de que administrar una guardería gigante no era tan fácil como pensaban. Los niños hablaban 10 idiomas diferentes y cada uno tenía una dieta especial. La casa se convirtió en un caos internacional. Finalmente, tuvieron que transferir la custodia de muchos de ellos a programas estatales, aunque siguieron financiando su educación. Cuando les preguntaron si se arrepentían, la esposa dijo, sí, pero solo un poco. Al menos aprendí a cocinar en 5 culturas distintas. 20. El hombre que enterró su dinero para protegerlo del gobierno y olvidó dónde. En 2009, un agricultor en España ganó 6 millones de euros y, desconfiando de los bancos, decidió esconder su fortuna en el campo. Enterró cientos de miles de euros en frascos de vidrio, sin anotar las ubicaciones exactas. Años después, quiso recuperarlos, pero no recordaba en qué parte del terreno estaban. Pasó meses cavando agujeros por toda la finca hasta que los vecinos empezaron a hacer lo mismo. La zona se convirtió en una especie de mina del tesoro improvisada. Nunca recuperó más del 10% de su dinero. Irónicamente, el pueblo ahora atrae turistas que vienen con detectores de metales para buscar el oro del agricultor olvidadizo. 21. La mujer que abrió un restaurante temático de la lotería y quebró en 3 meses. En Perú, una mujer ganó 4 millones de soles y decidió abrir un restaurante llamado El Billete Dorado. Todo estaba decorado con símbolos de suerte, tréboles, dados y billetes falsos en las paredes. El menú incluía platos con nombres como Ensalada del Millón y Sopa de la Fortuna. Al principio fue un éxito, pero pronto los clientes se quejaron de los precios. Un jugo costaba casi 100 soles por buena vibra. Cuando intentó atraer turistas ofreciendo sorteos con cada comida, el gobierno la multó por organizar juegos de azar ilegales. En 3 meses cerró el negocio y terminó comiendo en los mismos restaurantes donde antes daba propinas de 100 soles. Hoy dice que la suerte no se cocina, se digiere. 22. El hombre que intentó reforestar su fortuna con billetes. Un millonario francés convencido de que el dinero debía volver a la naturaleza, decidió enterrar su premio de 5 millones de euros en un bosque para crear energía positiva. Enterró fajos de billetes dentro de frascos de miel y los colgó en árboles, creyendo que el azúcar los protegería de la humedad. Un mes después, las abejas se apoderaron del bosque y el lugar se convirtió en una pesadilla pegajosa. Cuando trató de recuperar el dinero, los billetes estaban destruidos y cubiertos de cera. La prensa lo bautizó como el apicultor más caro del mundo. Perdió casi todo, pero abrió una tienda de miel artesanal llamada Dulce Inversión. Al menos su ironía siguió intacta. 23. La mujer que se casó con su propio boleto ganador. Una mujer en Filipinas estaba tan obsesionada con su premio de lotería que organizó una boda simbólica con su boleto. Invitó a 100 personas, contrató un sacerdote y hasta diseñó un vestido con imágenes de billetes. El evento se volvió viral y atrajo medios internacionales. Todo iba bien hasta que, durante la fiesta, alguien robó el boleto. La novia entró en pánico, acusó a todos los invitados y terminó demandando a su propio primo. Días después, el boleto apareció dentro del ramo de flores, destruido por el agua. Nunca pudo cobrarlo, pero insiste en que, al menos, el amor fue verdadero, aunque breve. Hoy da conferencias sobre cómo el dinero también puede romperte el corazón. 24. El ganador que compró una compañía aérea sin saber pilotar. En 2016, un empresario brasileño ganó 40 millones de reales y decidió cumplir su sueño de tener su propia aerolínea. Compró 3 aviones usados y los estacionó en un aeropuerto regional, convencido de que volar no puede ser tan difícil. Contrató pilotos sin verificar licencias y trató de usar un hangar como su oficina. Su compañía, Vuela Rápido, nunca llegó a despegar. Las autoridades la cerraron antes del primer vuelo. El hombre intentó defenderse alegando que era una empresa visionaria sin límites. No tenía razón. Los aviones estaban sin combustible y sin permisos. Hoy da paseos turísticos en globo aerostático, porque, según él,
Al menos eso no requiere pista de aterrizaje. 25. El anciano que regaló su premio a su perro. Un hombre en Australia de 84 años ganó $7 millones y declaró que no confiaba en nadie más que en su perro, Toby. Contrató a un abogado para redactar un testamento dejando toda su fortuna al can. Durante años vivieron juntos en una mansión con un parque privado. Cuando el hombre falleció, la historia se volvió un escándalo. Legalmente, Toby se convirtió en el perro más rico del país. Los cuidadores intentaron invertir el dinero en su nombre, pero pronto surgieron fraudes y demandas. Hoy, el fondo fiduciario de Toby todavía existe, aunque reducido. El perro, sin saber nada del asunto, sigue comiendo croquetas. De oro, probablemente. 26. El joven que fundó una religión del dinero. En Colombia, un hombre de 28 años ganó la lotería y afirmó haber tenido una revelación divina, que el dinero era el nuevo Dios. Fundó una secta llamada la Iglesia del Billete Sagrado, donde los fieles oraban frente a cajeros automáticos. Sus sermones decían que la felicidad tiene denominación en dólares. Al principio, cientos de curiosos asistían a sus rituales, pero cuando comenzó a cobrar entrada y vender agua bendecida con oro, las autoridades intervinieron. Fue acusado de fraude espiritual y perdió todo su dinero en multas. Hoy, irónicamente, trabaja como cajero en un supermercado. A veces sonríe al ver los billetes pasar y murmura: «Amén, hermano, dinero». 27. La mujer que intentó esconder su premio en una empanada. En Argentina, una pastelera ganó 3 millones de pesos y temía que su familia la convenciera de compartirlo. Decidió esconder el boleto dentro de una empanada de carne, pensando que nadie lo tocaría. Lamentablemente, su hijo se la comió sin saberlo. El caos fue inmediato. La familia terminó revisando bolsas de basura y llamando al hospital, donde los médicos confirmaron que no era recuperable por medios legales ni digestivos. Aunque perdió el premio, la historia la hizo famosa. Hoy tiene una cadena de panaderías llamada La Empanada Millonaria. Su lema: no comas tus sueños, hornéalos. Y ahí lo tienes, 27 historias que prueban que el dinero no compra sentido común. Solo entradas de primera fila al circo de la humanidad. ¿Cuál de estos ganadores te parece el más ridículo? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, si ganas la lotería, no la escondas en una empanada.